de otros males que se están presentando por el tema del verano, al acudir, por ejemplo, a la playa, a la piscina, se están presentando los males auditivos en un 50% en el verano. ¿Cuáles son estas molestias que se presentan en el oído? ¿Cómo se deben tratar? ¿Qué pueden llegar a originar? Para ello ya estamos con Luis Verástegui, que es especialista precisamente en el tema. Doctor, muy buenos días, bienvenido a Edición Matinal. Cintia, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la oportunidad. Sí, en efecto, en verano aumenta más del 50% los casos de otitis, sobre todo en niños y en personas también adultas. Esto es porque justamente el calor lo que va a hacer es que altere el pH natural de la mucosa del oído y esto se convierte en un campo de cultivo para los hongos y cualquier otro tipo de bacteria que pueda afectar y producir alguna infección hasta el final, ¿no? Sea en niños o en adultos. Comencemos hablando de los niños, doctor. ¿Qué cuidados se deben tener? Por ejemplo, muchos estamos llevando a los hijos a clases de piscina, a la playa. ¿Esto puede generar también la infección, estos hongos que nos dice en el sistema auditivo? Sí, fíjate que, por ejemplo, en otros países, para lecciones de natación en niños, es obligatorio el uso de tapones personalizados de silicona para ingresar a la playa o para ingresar a cualquier centro de esparcimiento acuático. Entonces, ese es un requisito primordial justamente para evitar este tipo de afecciones que van a provocar en épocas de mucho calor. Y fíjate que es muy común, por ejemplo, en la selva, en zonas calurosas de nuestro país, pero hacemos hincapié en Lima porque es donde justamente involucra la mayor cantidad de población y el verano, pues la gente se va masivamente a las playas, a las piscinas públicas y justamente también estos químicos que utilizan o se malutilizan en algunas piscinas públicas también tienden a ocasionar daños y otitis en niños sobre todo. Entonces la recomendación es que se utilicen estos dispositivos o tapones de silicona especiales antes de poder ingresar a la piscina y tener un buen aseo, pero definitivamente está totalmente contraindicado. Es una campaña que estamos dando permanentemente el uso de estos benditos hisopos. Y fíjate que nosotros cuando recién acabamos de llegar del extranjero, cuando tú vas a un hotel, ya te lo colocan como vanity product, o sea que solamente para uso, para maquillaje. No se utiliza ni siquiera para limpiarse dentro del oído o por fuera. Se utiliza la toalla después de bañarse, porque ¿qué sucede cuando nos colocamos el bendito hisopo o cualquier otra cosa en el oído? Lo que estamos haciendo es ingresar, meter más aún en la cera. Y la cera es una protección natural de la mucosa que te va arrojando cuando uno duerme. Fíjate, entonces, ¿cómo realizar la higiene precisamente del oído? La higiene del oído es solamente cuando uno se baña, secarse por fuera con la toalla inmediatamente y simplemente esperar en el transcurso de la noche, que es en donde naturalmente el oído empieza a autolimpiarse. Cuando uno se echa a un lado o a otro lado, si nosotros viéramos con un microscopio nuestra almohada al despertar, vamos a encontrar millones de células que va descartándose del oído. Y esa es la limpieza natural. Pero ya en casos extremos, cuando ya se acumula la cera o hay una obstrucción, porque de repente tenemos los pequeños que tienen el canal del oído muy fino, y eso es justamente una de las causas por qué aparecen más casos de otitis en niños. Entonces, porque a veces en algunos casos es muy difícil que este proceso natural de eliminación de cualquier bacteria que también lo produce la cera. La cera también es un bactericida. El pH justamente de la cera va a hacer que esto se elimine, pero, como te vuelvo a repetir, esto se altera con la temperatura del calor. Doctor, y defínanos eso, ¿no? La otitis, ¿cuáles son los síntomas que nos deben definitivamente llamar la atención a nuestros pequeños cuando lo presentan? Claro, la otitis viene con dolor, es un dolor, el niño empieza a llorar, le toca mucho el oído, hay supuración, puede salir líquidos transparentes también del oído, está sudando el oído, a veces le dicen, o puede aparecer pus, puede aparecer descamaciones también, a veces se acumulan escamas blancas fuera del oído, entonces también es un signo de que está haciendo una otitis. En estos casos hay que ir al especialista para poder detectar qué tipo de hongos o qué bacteria está afectando para poder recibir el tratamiento correcto. Al hablar de la presencia de hongos entonces en el oído, también se habla de otitis.
Claro, por supuesto. La otitis es la inflamación del canal del oído, no la otitis externa, que es provocada por este tema que estamos hablando. Ahora, para los adultos, ¿cuál es la recomendación? ¿Cuáles son los síntomas también de alerta? Porque muchos toleran incluso este tema de que a veces salga este fluido que nos indica usted, que no bastante claro. ¿Cuándo ir a un especialista? Al especialista ahí definitivamente cuando ya hay algún tipo de destilación o eliminación de algún tipo de líquido, sea o no sea oloroso, picazón extrema o dolor. Entonces, o también taponamiento, a veces también produce la acumulación de la cera con la infección, produce la pérdida de audición, una pérdida auditiva conductiva, porque no pasan las ondas sonoras a través del canal del oído, porque se encuentra justamente obstruido. En estos casos hay que acudir al especialista para hacer un chequeo, una ortopedía. Doctor, puede mejorar? ¿En cuánto tiempo puede mejorar el paciente? El paciente puede mejorar de forma inmediata cuando se le realiza un lavado, si es que el especialista lo recomienda en estos casos. No todo depende del estado o la gravedad en que se encuentre el paciente, ¿no? Pero no esperar a última hora, ¿no? Ahora con el COVID, que es primordial la atención en los hospitales, por estos casos es un poco complicado que se atienda en forma inmediata, pero apenas exista este tipo de problemas, acudir a un centro especializado o también con las llamadas virtuales también consultar con un médico. Bien, doctor, muchísimas gracias por las recomendaciones. Ya lo saben entonces, acudir al especialista para tratar estos temas que se están presentando en el verano, al tener además clases de piscina, de natación, proteger siempre los oídos. Hablábamos con el doctor Luis Verástegui, especialista en audiología. Y atención a la siguiente nota, la policía